podamos ir observando cuáles han sido las causas que nos han llevado a que este paciente se encuentre en ese estado, ¿no? Si bien muchas de las ocasiones son enfermedades que en algún momento van a necesitar algún tipo de cirugía, en otras van a necesitar algún tipo de tratamiento médico y los cuales van a haber cambios radicales, desde encontrar pacientes que son irreconocibles, que no interactúan, que están postrados, a que a unos cuantos días ustedes estén platicando con ellos. De tal forma que el cerebro es el único órgano del cuerpo que está encerrado en una base sólida, que es la bóveda craneal, ¿no? Y esta bóveda craneal hace que tengamos pocos mecanismos compensatorios y pocos mecanismos de tratamiento para el cerebro, pero los que tenemos deben de ser aplicados de forma adecuada y de forma dirigida para que nosotros podamos ir dándole un tratamiento, ya sea curativo o en su defecto preventivo, ¿no? Prevenir que exista mayor lesión, curativo cuando nosotros estamos buscando que esta enfermedad ahí se limite y podamos recuperar todo, ¿vale? Yo también estudié ahí en el Instituto de Ciencias de la Salud. ¿Siguen yendo para allá? Si no. Sí. Y muchas de las ocasiones vamos a... ¿Qué rol juega el MIP, el médico interno de pregrado? ¿O qué rol juega el estudiante? ¿No? Pues muchas veces no sabemos ni qué rol jugamos y cuando vamos con los maestros nos dicen, bueno, pues llegas al internado, es tu primer día, te toca un paciente en el área de choque y la clásica que te empiezan a hacer preguntas y te dicen, esto ya lo deberías de saber, y tú volteas y dices, ¿en qué momento yo lo tenía que saber? No, o sea, ¿en qué momento me dijeron que tenía yo que hacer 1000 pendientes, saber todo, dar tratamiento, resolverle la vida al residente, al adscrito, resolver mi vida, hasta los de enfermería, ¿no? Y muchas veces nos vamos perdiendo en ese cúmulo de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para que nos vayamos entendiendo, ¿y cómo vamos a abordar lo que es el metabolismo cerebral? Les debo decir que la verdad de hoy es la mentira del mañana. Ustedes se van a enfrentar a dos situaciones muy importantes. Primero, como son estudiantes todavía estudiantes de medicina, ustedes tendrán que entender muchas de las enfermedades antes de pandemia, probablemente les tocó vivir parte de pandemia y van a tener que vivir todos los ajustes que vamos a tener post pandemia. Porque si bien creemos que muchas veces de las cosas ya están escritos, hoy los comportamientos post pandemia son totalmente diferentes a lo que antes nos estábamos enfrentando. Y hoy debemos de entender, ajustar y tratar varias de las situaciones en las cuales anteriormente nosotros dábamos por hecho que con un tratamiento iba a tener una resolución. Hoy tenemos evoluciones rápidas que tenemos que volver a encontrar cuál es el camino para darle tratamiento a este tipo de enfermedades. Pero pues, si bien el metabolismo no ha cambiado, sí, quizá las rutas terapéuticas de lo que es el sistema nervioso central, pues sí van a cambiar, ¿no? Entonces empecemos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, es donde vamos a encontrar nosotros el cerebro y la médula espinal. Y dentro de la parte que nosotros referimos cerebro, tenemos la masa encefálica, cerebelo y el tronco cerebral. ¿Sí? Eso compone el cerebro. ¿Sí? Y en el periférico pues, vamos a tener todos los nervios periféricos que muchas veces se van a organizar en forma de plexos o troncos. Para nosotros la materia gris es el área integradora y nosotros vamos a tener un sistema de entrada y un sistema de salida. El sistema de entrada va a ser todo lo que nosotros sentimos, es un sistema sensorial, mientras que el sistema de salida será un sistema motor, que será una respuesta a lo que nosotros estamos percibiendo, sintiendo. Ejemplo, cuando alguien se está quemando, no dice, ay, me estoy quemando,
tenemos un arco reflejo que es a través de una respuesta motora que retiramos nuestra mano para seguir evitando alguna lesión, ¿no? Y así entonces tenemos que el cerebro es principalmente es un centro regulador, es un centro regulador del movimiento, de los sentidos, de las emociones, del lenguaje, de la comunicación, pensamiento, memoria, de interacción con nuestro medio ambiente, ¿no? Cuando nosotros lo dividimos cuando nosotros nos vamos a la parte cerebelosa, vamos a tener que en el cerebelo vamos a tener la coordinación motora, en la postura y el equilibrio. En el tronco encefálico vamos a encontrar tres partes o tráigo encefálico, vamos a encontrar nosotros tres partes muy importantes, tres áreas anatómicas muy importantes. El mesencéfalo, donde vamos a tener la gran parte de la movilidad, del control motor, movimientos oculares, que muchas veces son la valoración a través de los movimientos oculares, neurológica, que nosotros podemos ver la gravedad de los pacientes. Vamos a tener aquí algunos procesamientos tanto de información visual como auditiva. En el puente es la zona de muchas veces de gran decusación de las fibras. Tradicionalmente decimos la parte derecha maneja el cerebro derecho, maneja nuestra parte izquierda, nuestro cuerpo izquierdo, y la parte izquierda maneja nuestro cuerpo derecho. Esto es debido a que existen tractos que tienen una decusación, que nacen en la periferia izquierda, pero se decusan y se llegan a la parte contralateral en la cual se formaron. Y el bulbo raquídeo es aquí donde vamos a tener gran parte de nuestros sistemas reguladores de, por ejemplo, frecuencia cardíaca, presión arterial, barros receptores. Y la médula espinal, pues en realidad esta va a ser una vía de información tanto ascendente como descendente. ¿Cuál es una de las características más importantes del sistema nervioso central? Es que el sistema nervioso tiene la capacidad de conducción y de excitación, y específicamente se va a llevar a cabo ¿en dónde? En la neurona. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que la constitución celular lo vamos a dividir en dos grandes partes: las neuronas, que a su vez tenemos neuronas motoras, neuronas sensitivas e interneuronas, ¿no? Y las células de la glia, donde vamos a tener los astrocitos, que son los macrófagos del sistema nervioso central, los oligodendrocitos, que son los que nos van a formar la vaina de mielina, que recubre muchas veces los axonales en las fibras que son amielínicas, la microglia que nos va a dar el soporte, y las células ependimarias. Las células ependimarias son las que nos van a dar origen posteriormente a lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. ¿Quién respondió? ¿Todo bien? Entonces seguimos. Entonces nosotros habitualmente vamos a encontrar una parte que es nuestra materia gris. La materia gris es la zona más cortical y una sustancia blanca. En la materia gris vamos a tener la mayor cantidad de cuerpos neuronales y se conoce como materia gris porque cuando nosotros la vemos al microscopio pues tiene una característica grisácea, pero es porque la mayor cantidad de cuerpos neuronales se encuentran aquí, y en la materia blanca vamos a tener la mayor cantidad de axones. Entonces, pero también nosotros debemos entender, la neurona se gasta el 50% en la condición sináptica y el 50% en potenciales de acción, ¿no? Pero pues no nada más son esas, doctor, también existen otras como la transmisión, almacenamiento de neurotransmisores, incluso la recaptación de neurotransmisores, ¿no? Pues sí son funciones, pero que estas han sido menos importantes, ¿no? De tal forma que nosotros consideramos, o se ha considerado a lo largo de los años, que el flujo sanguíneo cerebral es de 57 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Si nosotros consideramos que el cerebro pesa más o menos un kilo 400 gramos, nosotros al cerebro le llegan más o menos 798 mililitros por minuto.
¿Cuánto consumimos de oxígeno? El oxígeno que se consume son de 3.5 mililitros por minuto, que serían más o menos como 39 mililitros por minuto, y el consumo cerebral de glucosa es de 5.5 miligramos por minuto, que más o menos van a ser 75 miligramos por minuto, ¿vale? Entonces, para que sigamos avanzando, nosotros tenemos la bóveda craneal, el cráneo, pero ¿alguien de ustedes sabe a qué edad se cierran las fontanelas? ¿Hay alguien ahí? Hola chicos, ¿alguien quiere participar? Bueno, doctor, me parece que entre los primeros 3 meses. Uh-huh. Bueno, en realidad las fontanelas se cierran más o menos hasta el año y medio, pero pueden empezar un inicio temprano de cierre a los 9 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque si cierran antes, tenemos algo que impide el crecimiento del cerebro, por así su desarrollo natural y crecimiento del cerebro, ¿no? El cerebro es el único órgano que se encuentra en una bóveda craneal, que solamente tiene 3 orificios de salida, 2 que se corresponden el nervio óptico, a los nervios ópticos, y lo que es el agujero magno, que corresponde a la salida de lo que es la médula espinal. De ahí en fuera existen las entradas de arteria, por donde entran arterias, venas, pero estos son, en realidad, podríamos decirlo como que parte de la fisiología, pero los 3 más grandes orificios del cerebro serían estos, ¿no? Y es muy importante que lo tomen en cuenta porque más adelante vamos a llegar a un punto que lo vamos a retomar, ¿sale? Entonces, como les dije, el cerebro más o menos pesa entre 1 kilo y 1 kilo 200 y 1 kilo 400 y consume el 20% del oxígeno. ¿Alguien sabe si el cerebro tiene reserva de oxígeno? Sí, Brian, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hasta donde sé, solo el músculo tiene una reserva de energía, pero como tal de oxígeno, creo que no. Ajá. No, el cerebro no tiene, su reserva de oxígeno se encuentra en los astrocitos junto con la glucosa, pero en realidad es nula, ¿no? A ver, Brian, ya que decidiste alzar la voz, ¿vale? ¿Qué va a hacer cuando seas grande, Brian? Cuando sea grande, si me va bien, aplicaré para medicina interna. Vale, muy bien. Entonces, el cerebro, fíjense, aquí esta parte es muy importante, porque ahora sí vamos a entrar a la parte, por así decirlo, medular de este tema de metabolismo cerebral, ¿no? Todo es medular, pero a partir de aquí vamos a dar información repetitiva, e incluso ustedes se van a dar cuenta que los números que les he dado van a estar variando. Ahorita les explico por qué. El cerebro pesa de 1 kilo 200 a 1 kilo 400, pero consume el 20% de oxígeno de todo el cuerpo. Imagínense la cantidad de reacciones metabólicas que se están realizando en el cerebro cada minuto, ¿vale? O sea, imagínense, es algo impresionante, ¿no? Y recibe del 15 al 20% del gasto cardíaco. Muchos autores dicen que es el 15% en cerebros adultos, pero se han demostrado que incluso en pediátricos puede llegar hasta el 20% del gasto cardíaco. Entonces, debido a esto, como les estaba diciendo, la neurona no tiene la capacidad de compensar muchos cambios bruscos y por eso tiene que siempre le tenemos que estar dando sus metabolitos necesarios para que ésta se mantenga viva, ¿vale? ¿Alguien puede decirme
específicamente en esta diapositiva, ¿qué nota de raro en el monitor que les puse? La saturación de oxígeno, ¿De cuánto es? 84. Cuando lo normal es de arriba de 95, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? 95% para arriba, a nivel del mar. A nivel del mar, va que va. Sale. ¿Alguien más? La saturación está baja, pero la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria no están aumentadas de forma compensatoria. La presión arterial también está en parámetros normales, lo que quiere decir que probablemente sea un caso crónico, un estado avanzado. Un caso crónico. ¿Quién más? Aramis, Angélica, Ángeles, Ángel, Miguel Ángel, Alejandra, Ailén, Citlali, Gerardo, Heidi, Verónica, Mau, Uriel, Jimena, Karen, Satiel. ¿Qué opinan? La temperatura también está en 37.3, es que es la temperatura correcta, pero no está aumentada ni la frecuencia, ni la presión, ni la respiración, lo cual por sí mismo es extraño. Ajá. ¿Por qué les hago estas preguntas? Para que no sea una plática nada más que, el doctor está al otro lado y me está hablando de un tema en el cual se me va a olvidar. Esto es porque ustedes desde ahorita tienen que empezar a hacer una integración de información para que le den solución a los problemas de los pacientes. ¿Y cuáles son los problemas de los pacientes? Es la pérdida de la salud, que se traduce específicamente en una enfermedad. Y muchas de las ocasiones, ¿alguien ha estado en el servicio de urgencias? ¿Ya han ido a los hospitales? Yo acabo de terminar el servicio social. Acabas de terminar el servicio social. Entonces ya hiciste el internado, ¿sale? Sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Brian Axel Martínez Ibar. ¿Axel? Sí. Muy bien, Axel. ¿Qué notabas en el servicio de urgencias? ¿En dónde hiciste el servicio? En el servicio en un municipio que se llama Bolanca, el internado en un ISSSTE, el de Izmiquilpan. En el ISSSTE de Izmiquilpan. ¿Qué notabas en el ISSSTE de Izmiquilpan? ¿Qué pacientes te llegaban? Por ejemplo, el área de urgencias. Casi siempre mayor de la tercera edad, Ajá. Con complicaciones metabólicas agudas como diabetes, hipertensión controlada, crisis hipertensivas, CVCs, eventos traumáticos, problemas respiratorios, usualmente muchos hipocosos. ¿Te recuerdas de algún problema neurológico o neuroquirúrgico que te haya tocado ahí recibir en el servicio de urgencias? Neurológicos, los CVCs que llegaban muy frecuentemente. ¿Isquémico o hemorrágico? Casi la mayoría eran isquémicos. Por porcentajes, ¿no? Y por el 80% de los enfermedad vascular cerebral, el 80% corresponde a la isquemia y el 20% corresponde a los hemorrágicos, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué notabas de esos pacientes? A ver, cuéntanos a tus compañeros, ¿cómo veías a esos pacientes? ¿Cómo llegaban? Cuéntanos. Usualmente, si se detectaba a tiempo, los familiares eran quienes traían al paciente y pues obviamente la mayoría no sabía qué hacer, salían corriendo y llegaban a la área de urgencias y pues tenías que hacer el triage muy rápido porque pues tienes poco tiempo. Claro. Para descartar, siempre tomábamos saturación de oxígeno con el oxímetro, veíamos frecuencia cardíaca, tomábamos glucosa para descartar que fuera hipoglucemia. Vale. Muy bien. ¿Cómo llegaba el paciente? Cuéntales a ellos cómo llegan los pacientes. Así literal, mira, el paciente llegó, lo bajaron del carro, lo pasaron, lo metieron en una camilla, como tú lo hayas vivido. No, esto es como tú lo viviste. Usualmente llegan atónicos,
prácticamente sin tono, cargado por el familiar, o si tienen tono es parcial, no se entiende lo que dicen, balbucean, miran hacia todos lados desorientados. A veces intentan como que tomar objetos que están cerca de ellos, o como reacciones instintivas, pero no responden, es como, sí, no responden. No puedes interactuar con ellos como de forma ordinaria. Su clasificación, su rasgo, pues usualmente siempre es bajo. En algunas ocasiones ni siquiera pueden mantenerse de pie y pues los traen cargando en la camilla. Son reactivos incluso cuando los exploras o intentas causar maniobras que usualmente son dolorosas para ver pues si está fingiendo o si hay una respuesta. Muy bien. ¿Qué es lo primero que les haces llegando ahí? Son varios. Los enfermeros, por ejemplo, toman signos vitales. Tú revisas algunos datos puntuales, reacción pupilar, respuesta al habla, respuesta al tacto, si el paciente pues puede mantenerse por sí mismo, si viene, por ejemplo, ya con medicamentos, familiares, y pues interrogas rápidamente a los familiares mientras lo revisas, ¿no? Cuánto tiempo de evolución lleva, si hubo algún incidente que lo llevó a esta situación, si se conocían enfermedades previas, algún medicamento, porque algunos pues son por uso de sedantes. Muy bien. Sí, te escuchamos. Y pues más o menos haces el abordaje rápido y por signos vitales pues ves qué tan delicado está. Usualmente los pacientes con compromiso neurológico tienen su hipertensión, frecuencia cardíaca aumentada, compensatoria para aumentar el flujo o intentar aumentar el flujo de perfusión cerebral y pues el abordaje usualmente es con soporte de oxígeno y de ahí pues ya entran los especialistas. Hasta ahí llegó la chamba, ¿no? Sí. Ya mientras te pidieron una gasometría, una tiempos de coagulación, no quisieras la interconsulta para ver al neurocirujano, al neurólogo, que le solicitaras tomografía. La gasometría es lo más fácil, sale rápido, la puedes tomar y la procesas tú mismo. ¿Cuál? Pues con eso también la gasometría. Vale, va, excelente, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una tasa, ¿cuánto? Alguien que ande por ahí, que haya tenido ya casos de neuro. ¿Nadie? ¿No? Parece que no, doctor. Ya están dormidos, dejaron y la clásica, prendieron la computadora y los dejaron ahí. Bueno, que no soy de segundo semestre. ¿Mandé? Sí, no sé. No No te preocupes, todos hacemos el segundo semestre. ¿Ya viste bioquímica, no? No, este semestre tomo bioquímica. Bioquímica. ¿Ya has ido a urgencias del hospital? Sí, de hecho en la prepa pues estuve en técnico en enfermería general, entonces sí, ya he tenido la oportunidad de estar en un servicio de urgencia. ¿Has visto cómo están los pacientes, cómo llegan, qué les hacemos, qué no les hacemos? Ahorita no estoy preguntando nada de es lo que ustedes han vivido. ¿No? Pues continuemos. Bueno, mira, en el metabolismo cerebral tenemos que el consumo metabólico de oxígeno, ya dijimos que es de 3.3 a 4.2. Si se dan cuenta, las cantidades siempre son variables, dependiendo de donde ustedes lean, de donde ustedes se documenten, siempre les va a decir, es 3.3, es 3.5, es 4, es 2. Ahí casi no nos vamos a pelear, pero muchas veces decimos 3.5, como que son mililitros por cada 100 gramos por minuto, que es lo que vamos a hacer. Entonces, tú tienes un paciente neurológico que consume esta cantidad de oxígeno, que ya dijimos que más o menos es el 20%, y tú lo primero que observas que es una saturación del 84%, ¿qué es lo mínimo que le tenemos que hacer? Oxígeno suplementario. Oxígeno suplementario. Aquí vamos a la parte teórica. El oxígeno suplementario, ¿con qué cuentan ustedes para ponerle oxígeno suplementario?
Sí, puedes abrir tu micrófono, Sabdiel, por favor. Ábranlos todos para que nos cuenten. Tenemos diferentes elementos para suplementar oxígeno. Puede ser con puntas nasales, mascarilla bolso reservorio, y en última instancia, pues ya el ventilador mecánico. El ventilador mecánico, muy bien. ¿Sabes? Recuérdame tu nombre, perdón. Sabdiel. Sabdiel, ¿sabes cuál es nosotros qué porcentaje de oxígeno respiramos? 21% aire a temperatura, al aire ambiente. A temperatura aire ambiente. Si le ponemos unas puntas nasales a 1 litro por minuto, ¿sabes qué porcentaje aumenta? De que tengamos el 21, ¿sabes a cuánto llega? Hasta 23, 24%, no ha aumentado mucho. Es el 3%. Entonces, ¿hasta cuántos litros por minuto le podemos dar con puntas nasales? 5 litros por minuto y a lo mucho ya. 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, más o menos decimos que cada litro por minuto nos aumenta un 3% aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Y ya después tenemos las bolsas reservorios. ¿Por qué? Por lo que los dispositivos para darle oxígeno a nuestros pacientes son de baja, de alto y de bajo flujo, ¿no? Y actualmente tenemos las puntas nasales de alto flujo. No sé si alguien ya las vio en las áreas de urgencias o si alguien conoció pacientes con COVID o que haya pasado por algún pasillo de medicina interna en pacientes que son focosos, que tengan puntas nasales de alto flujo, que ahí sí damos flujos 40 litros por minuto, ¿no? Pero, ¿mande? Duras penas hay normales. Sí, entonces es muy importante esta parte que tú le estás diciendo. En ocasiones es importante que si ustedes les llega un paciente y saben que su consumo de oxígeno es tan alto de 3.5 mililitros por cada 100 gramos por minuto y ustedes es un paciente neurológico y les llega al 84%, lo primero que le tienen que hacer es ponerle las puntas nasales. Si es lo que tienen, con eso empiezan el abordaje. Y ojo, no la suban a más de 5 litros por minuto, porque si no, cuando les aviente las puntas nasales, la toma, pues a todos van a asustar porque se escucha un sonido como si estuvieras en un equipo de baile. Pero desde aquí ya empiezan los tratamientos. ¿Sale? Entonces, tomamos la glucosa. ¿Cuánto es la glucemia capilar normal? ¿Alguien sabe? Arriba de 80 miligramos sobre decilitro. Arriba de 80. Si tengo 120, ¿es normal? Todavía. Rango límite superior, sí. ¿Y cuándo decimos que ya es diabético? Una toma mayor de 180, 3 horas postprandial, bueno, después de haber ingerido alimentos. 3 horas postprandial. Pero nosotros actualmente ya tenemos algunos síndromes que son los síndromes metabólicos, ¿no? Que te dicen ya, ¿cómo le llaman ahora? Intolerancia a la insulina, ¿no? Resistencia a la insulina y todavía se sigue usando el término de prediabetes, pero... O prediabetes, ¿no? Que se escucha más propio en resistencia a la insulina. Su resistencia a la insulina. Bueno, actualmente muchos, para los que les gusta la nutrición, dicen que cuando nosotros tenemos umbrales de 105, nosotros ya debemos de tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque estamos a punto de empezar a tener una resistencia, ¿no? Y que después de eso ya estamos a un paso, el famoso prediabetes. Pero para nosotros cuando tenemos un paciente que es un paciente neurológico, ¿cuál es nuestro umbral mayor? ¿Cuánto me dijiste? En un paciente neurológico. 120 mencionó ahorita usted. 120, 180. Ajá, pero ya te llegó una enfermedad neurológica. Podemos poner 180, ¿no? 180. Ya interhospitalario. Ya lo metes y le pones 180. Y después de eso, ¿qué pasa si nos llegara un paciente con 300, pero te das cuenta que es neurológico? Que la descompensación glucémica es una, pero que su patología neurológica no es secundaria a su descompensación glucémica. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre?
Repite la pregunta, Doc, que la propia hiperglucemia no está condicionando el deterioro neurológico. El deterioro neurológico. Pero ya nos llegó, por ejemplo, con una glucemia de 250. Brian tiene la manita levantada, creo que quiere decir algo. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Dale, Brian. Estando 50, pues hay que descartar pues cetoacidosis diabética, un debutante. Hay que buscar cetonas, sangre, orina para descartar que sea. Ya las descartaste todas y te diste, ay, no manches, sigue teniendo el 200, está en 200, 250, 245, 260. Y no es, su condición glucémica no es condicionante de la condición neurológica por la cual el paciente llegó. ¿Qué podemos ir descartando el origen neurológico ya meramente en fosa craneal, en bóveda craneal, ¿no? Cuando suceden eventos vasculares cerebrales o eventos neurológicos centrales, usualmente tenemos hipertensión, taquicardia e hiperglucemia compensatoria, porque pues obviamente no llega nutrientes a la zona afectada por la hemorragia o isquemia. La reacción es compensatoria y como es compensatoria no debemos bajar abruptamente la glucosa, ni la presión, ni la frecuencia cardíaca. En el caso de... ¿Me estás queriendo decir que es una respuesta metabólica? Es una respuesta metabólica al... no sería el trauma porque no hay trauma, pero es una respuesta metabólica, sí. A la lesión, ¿no? A la lesión, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien que tenga otra idea? ¿No? Miguel, ya que llegaste ahorita. Entonces, muchas de las ocasiones, acuérdense que cuando nosotros tenemos una respuesta metabólica, habitualmente se le conoce como el trauma, pero es una respuesta metabólica. A una lesión se echan a andar una serie de mecanismos compensatorios, pero muchas veces son mecanismos contrarreguladores. ¿De quién? ¿Qué hace que nos suba el azúcar? ¿Alguien sabe? Los glucocorticoides, ¿cómo se llaman? Los adrenérgicos directamente, no, los glucocorticoides principalmente. No, se echan de andar específicamente a una contrarregulación, son las hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿no? Y al contrarregular la insulina, en lugar de que tengamos un efecto hipoglucemiante, tenemos un efecto hiperglucemiante. Efectivamente, se echa a andar una respuesta metabólica porque ahora el consumo de glucosa va a ser mayor. ¿Cuáles son los dos energéticos más importantes? Existen muchos, pero los más importantes para la neurona. Sabdiel. Glucosa y... se me fue el otro. Ahí lo tienes, ahí en el monitor. Y oxígeno. El oxígeno, ¿no? Esos son los dos principales. ¿Qué tenemos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya empezamos el tratamiento, ¿no? Desde que llega ya empezamos un tratamiento con este tipo de pacientes. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque la glucosa, como ustedes están viendo en la pantalla, la glucosa por diferentes respuestas, por diferentes vías metabólicas, su descomposición de la glucosa nos va a generar, lo que andamos buscando es que se generen cuál es la energía que utiliza la célula y que es de alta demanda y que es muy rápida de utilizar. ¿Cómo se llama esa energía? Adenosintrifosfato. Trifosfato. El ATP, ¿no? ¿Por qué vía se hace, por qué vía formamos el ATP? Famoso ATP. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿Y qué debe de pasar para que se eche a andar ese ciclo de Krebs? Necesitamos de... ¿De quién? Mav. Primero necesitamos de piruvato. El piruvato, acetilcoenzima A, ¿no? Primero. Para que formemos piruvato.
Entonces, ¿qué más? Sabiel. Es toda una cadena para empezar tiene que entrar glucosa a la célula y esta se empieza a descomponer cada vez en elementos más, por así decirlo, finos, hasta llegar a este ciclo de Krebs que se realiza dentro de la mitocondria. Toda la respiración celular a través de oxígeno, una cadena de electrones, etcétera, etcétera. Para evitar esos etcétera, nosotros, la glucosa no pasa de forma directa a la neurona, no necesitamos transportadores. Y una vez que estos transportadores nos ayudan a meterla a la neurona, pues esta tiene que llegar a la mitocondria. Y en la mitocondria, la oxidación de la glucosa, vamos a tener que va a empezar una degradación de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1, 2-fosfato. Y ahí, esta serie de cadenas de reacciones que nos van a traer como consecuencias que lleguemos a la formación del ATP. El ATP, habitualmente en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs vamos a formar? Dependiendo del libro donde lo lean. 36 mencionan algunas literaturas. 36, 38, exactamente. Dependiendo de donde lo lean, van a formar el ATP. Porque es muy importante el ATP, porque el ATP es la energía fácil, que es gastable y que nosotros podemos tomar ATP. Si le quitamos un adenosín trifosfato, si le quitamos un fosfato al ATP, ¿en qué se convierte? ADP, adenosín difosfato, y libera energía, lo que es lo que si consume la célula. ¿Todavía un fosfato? Adenosín monofosfato. Exacto, ¿no? ¿Pero? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo? Entonces, en todo este ciclo estamos generando una gran cantidad de energía, consumiendo y generando una gran cantidad de energía. El objetivo final y la granja de esto es que el fosfato inorgánico y este fosfato tiene la glucosa capaz así nos da capacidad de servir entre ATP, ADP, AMP y viceversa, y que esto es base de la respiración mitocondrial, pero también muy bien. O los metemos al ciclo de las pentasas. Es mucho. La irrigación cerebral. ¿Cuánto dijimos que era el flujo sanguíneo cerebral? ¿Alguien se acuerda? 55 mililitros por minuto. Por 55. Cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Y cómo llevamos esa sangre hasta el cerebro? ¿Se acuerdan? Por la acción de bomba del corazón. ¿Vale? Por la acción de bomba del corazón. Vale. ¿Y quién las lleva? Las arterias. Sí. ¿Qué arterias? Por empezar, sale del callado sale del ventrículo izquierdo, aorta, callado de la aorta, de ahí se va a las carótidas, y de ahí sube hasta por el foramen magno y entra las arterias basilares, las arterias cerebrales medias, y forman, pues ahí está Ahí está, ¿no? el famoso pentágono de Willis. Vale, entonces, ¿cómo sube? Entonces, el latido que nosotros tocamos en el pulso que nosotros tocamos en el cuello, ¿qué arteria estamos tocando? Carótida interna. Es la carótida común. Es el carótida. Y ahí vamos a tener el bulbo carotidio, ¿no? Y en el bulbo carotidio es donde nosotros se va a bifurcar. ¿En qué se va a bifurcar? ¿En la carótida qué? Interna y externa. Carótida interna y carótida externa. ¿La carótida externa hacia dónde va? Hacia el resto del rostro, de la cara, ¿no? Extracraneal, ¿no? O sea, extracraneal. Ajá. ¿Y la carótida interna? Ya se va hacia la circulación cerebral. Entra, ¿no? Entra su trayecto hacia arriba. Y ya la carótida interna va a seguir, hay 7 segmentos de la carótida, y va a dar origen a dos ramos, ¿no? De la carótida interna, que es la arteria anterior, cerebral anterior, y arteria y la posterior, ¿no? cerebral media, ¿no? O sea,
¿Sí estamos bien o nos regresamos? Sí, doctor. Arteria carótida, la carótida va a dar cerebral anterior y la cerebral media, y que estas se van a y las dos carótidas anteriores se van a unir por la comunicante anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, y también tenemos que la arteria vertebrovascular, que es primero vertebral, luego se convierte en la arteria basilar y luego se bifurca para dar las arterias Cerebrales posteriores. Cerebrales posteriores, ¿no? Como dice ahí. ¿Sí? Aquí, ¿sí lo ven o no? Cerebral posterior. Sí. Y este es la comunicante posterior, y así se cierra el círculo de Willis. El flujo sanguíneo cerebral, el 80% nos lo va a dar las carótidas, la cerebral media y la cerebral anterior. Y la cerebral posterior, o el sistema vertebrovascular, nos va a dar solamente el 20%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendieron? ¿No? ¿Sí? Bueno, esa es la irrigación. ¿Y cómo se drena? Pues por el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, seno transverso, hasta que llegan a lo que es las venas yugulares y ya regresan, ¿no? Esa sería así como que la parte, ¿no? Tenemos que nosotros más o menos el 15 al 20%, muchos les van a decir que solamente es el 15%, el que va a dar el 15% del gasto cardíaco, va a decir, otra de perfusión cerebral normal. Es similar a la presión arterial media, ¿no? La presión de perfusión cerebral, tenemos la presión arterial media menos, ¿qué le tenemos que restar? La presión intracraneal. La presión intracraneal, efectivamente. Y más o menos de cuánto debería de ser. Igual varía según la literatura, ¿no? Sí, varía mucho, pues de 180, ¿no? Más o menos. Si nosotros tenemos una presión media, pues es muy variable, ¿no? Y ahora aquí viene lo más importante, la autorregulación. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Nosotros tenemos que la mayor cantidad de que la neurona es la gran maestra, ¿no?, del sistema nervioso central. Y la neurona, para que una neurona esté funcionando, para que nuestro sistema nervioso central esté funcionando, tenemos que darle más o menos 3.5 mililitros. Si es oxígeno, le vamos a dar 5 a 7 si es glucosa, y que le debemos de dar una presión de perfusión. Para que le llegue sangre a esa neurona, le tenemos que dar más o menos de 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí nos vamos entendiendo hasta ahí o no? Esa neurona va a gastar el 50% para la transmisión del impulso, que es la sinapsis, y el otro 50% para mantenerse vivo, mantener su gradiente de membrana, y que pueda seguir generando sus potenciales de acción. Vamos a tener circunstancias en las cuales va a estar variando la presión, ¿no? Y esta variabilidad de la presión, ya sea por cambios bruscos, por algún incidente, por cambios metabólicos, por un traumatismo, vamos a tener que va a cambiar su presión, que va a estar cambiando la presión. Entonces, la autorregulación cerebral no es otra cosa más que el mecanismo que describe la estabilidad del flujo sanguíneo cerebral ante cambios de la presión de perfusión cerebral. Pero este rango es muy alto, y decimos que es de 50 a 150 milímetros de mercurio. Y debemos de entender esto, que son las presiones a las cuales nosotros vamos a mantener tanto la vasodilatación como la vasoconstricción intactas, para poderle entregar a la neurona tanto el oxígeno como la glucosa necesaria para que esté trabajando. ¿Sí nos entendemos o no nos entendemos? ¿Me entendieron esa parte o no? ¿Sí? Sí. Entonces, si nuestra
neurona necesita más sangre, ¿qué vamos a aumentar? La presión de perfusión. La presión de perfusión. ¿Y esta hasta cuánto la podríamos llegar? Hasta 150 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el acople neurovascular es darle la sangre que necesita la neurona para que ésta le alcance para sus funciones metabólicas, todas las funciones metabólicas, ciclo de Krebs, neurotransmisores, potenciales de acción, almacenamiento de nutrientes, si es que los va a almacenar. En realidad no almacena nada, pero muchas veces lo llaman en los artículos, lo van a entender, ¿sí? Para que la célula siga manteniéndose dentro de lo que dentro de sus funciones, ¿no? Pero para que se mantenga esta autorregulación existen una gran cantidad de situaciones que la pueden cambiar, de los cambios hemodinámicos, cambios en la concentración de oxígeno, de CO2, el pH, la respuesta que tenga el endotelio, pues en el caso de que existe una lesión vascular, las neuronas, el metabolismo, bueno, en realidad una gran cantidad de funciones. ¿Cómo lo va a regular? Por medio del flujo sanguíneo cerebral, la vasodilatación o la vasoconstricción de los vasos y que se encuentre intacta la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es esta barrera que perfectamente selectiva y que no pasen todos los nutrientes. Algunos pasarán de forma libre y otros necesitarán un transportador. La glucosa necesita un transportador y es GLUT1, GLUT2 para que puedan estar ellos, para que esté ingresando la glucosa a la neurona y esta puede estar haciendo sus funciones. Vamos a tener una gran... Tengo entendido que en el cerebro las neuronas son las únicas células que no necesitan insulina para hacer que la glucosa entre directamente al tejido. No, ahí lo que necesitamos es un transportador. Ahí lo que necesitamos es un transportador y existe el GLUT1, GLUT2, GLUT3, y hay una infinidad de GLUT que habitualmente son un GLUT1, GLUT2, GLUT3, y estos son los que se encargan de meter la glucosa. Ellos son los que le llevan. Aquí estás. Pero se necesita que la lleve. Si la glucosa va pasando por ahí, pues más la van a ver qué pasó, ¿no? Si no hay este transportador, no va a entrar. ¿Sí? No sé si hasta ahí se entendió. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, hoy en día todos están tratando de hacer algo que se llama cuál es la presión de perfusión cerebral óptima, ¿no? Y la presión tisular de oxígeno necesaria para que las neuronas estén funcionando dentro de lo normal. Nosotros dijimos que la saturación de oxígeno debería estar más o menos por arriba del 92%, pero ¿saben cómo podríamos medir la presión de oxígeno a nivel del tejido cerebral? ¿Con una gasometría? Eso es sistémico. La presión tisular de oxígeno cerebral. Bueno, la presión tisular de oxígeno a nivel de la neurona más o menos debe estar por arriba de 32 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la presión a la cual debe de estar, ¿no? Y cuando nosotros tengamos presiones por debajo de este 32, vamos a empezar a tener algunas zonas que son unas zonas de lesión. Si esta lesión, más bien, la lesión nos va a condicionar isquemia, y esta isquemia va a disminuir la capacidad de tener oxígeno. Al no tener la capacidad de tener oxígeno, pues muchas de estas funciones de la neurona van a entrar en una especie de stand-by, porque si acuerdan, nosotros necesitamos solamente una depuración de unos cuantos segundos del flujo sanguíneo cerebral para que nosotros caigamos en lo que decimos comúnmente nos desmayemos, ¿no? ¿A alguien le han aplicado la China? ¿La llave China? No, doctor. No a nadie practica artes marciales mixtas. ¿O qué le pasa cuando les
les oprimen aquí el cuello, ¿no? Está en la llave del mataleón, creo que se conoce, Es otra. en la que comprimes ambas carótidas con los brazos y reduces el flujo. Que llegues a unos 5 segundos de bajo flujo, Sí. tipo perfusión, ya lo Con eso es suficiente, ¿no? Segundos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la neurona no tiene reservas, no tiene ni reservas de oxígeno, ni tiene reservas de glucosa, principalmente. Las reservas de glucosa las vamos a tener principalmente en los astrocitos, pero la realidad es que el consumo, y debido a su alta tasa metabólica, se acaban en cuestiones de milisegundos a segundos. ¿Sí? Entonces, durante mucho tiempo se ha considerado cuál es la presión de perfusión cerebral óptima, y esta presión de perfusión cerebral se ha estudiado en diferentes enfermedades, como en las hemorragias cerebrales principalmente, y estos han llegado a la conclusión que la presión de perfusión cerebral óptima debería de ser más o menos bajo estas condiciones de una hemorragia subaracnoidea, porque se le rompió un vaso sanguíneo defectuoso del sistema nervioso central, que sea del polígono de Willis, que digan, pues más o menos han dicho que deben de estar más o menos de 82 milímetros de mercurio. La realidad es que todavía se siguen haciendo diferentes estudios, porque hoy actualmente tenemos gran cantidad de pacientes geriátricos, y los pacientes geriátricos, debido a que presentan después de los 64 años, de los 60 años, empezamos a tener lo que se llama atrofia córtico-subcortical, disminuyendo las necesidades metabólicas. Al disminuir las necesidades metabólicas, pues no podemos homogenizar en niños, jóvenes, enfermos y adultos geriátricos la presión de perfusión óptima, ¿no? Pero esto es lo que ahora están tratando de buscar. ¿Cómo medimos la presión tisular de oxígeno a nivel cerebral? Lo vamos a medir principalmente con lo que es microdiálisis, pero estas mediciones no son prácticas para el servicio de urgencias, ¿no? Ahora, ya hablamos del A duras penas hay gasos. ¿Mande? No, de eso sí es. A mí mi presidente me dijo que estábamos como Dinamarca, ¿no? ¿Así estará Dinamarca? No lo sé. ¿Alguien sabe qué es el líquido? Ojalá que no. Doc, antes una pregunta. Tocando el tema de que en personas, en pacientes geriátricos disminuye también la masa encefálica. Esto también influye en de que, por ejemplo, en pacientes geriátricos la sintomatología de un AVC, por ejemplo, bueno, independientemente es el mismo, no es isquémico hemorrágico, pero por ejemplo en el hemorrágico, cuando ya hay compresión de línea media y demás, hay un poco más de tolerancia a ese tipo de situaciones. Efectivamente. La intracraneal se puede elevar tanto, pero no puede presentar síntomas. Efectivamente, mira, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una disminución de lo que es la masa encefálica, porque empezamos a tener ese tipo de atrofia córtico-subcortical, es el famoso viejito, bueno, no viejito, es el famoso abuelito, porque no van a decir que soy, es el famoso abuelito que se levantó. Egipcio, Doc. Ándale, ese. Es que ya estoy betabele, ya no tengo muchos términos que ustedes manejan. Esto es el paciente geriátrico que se levantó, se metió a bañar, se cayó, pero se levantó y pues no, estuvo bien y así anduvo, pero oiga, ¿qué creen? Lo que pasa es que ahora mi papá que no noto orientado, como que se le olvidan cosas, pero se cayó hace 8 días pero apenas estoy notando esto. Por eso, porque la atrofia córtico-subcortical le da oportunidad a que ellos, a esta parte. Ahorita la vamos a ver. Acuérdate de esta diapositiva, ¿sale? Pero esa atrofia córtico-subcortical le da tiempo a que ellos toleren mayor cantidad, por ejemplo, de hematoma que un paciente joven. Un paciente joven con un pequeño hematomita ya lo tienes ahí todo con deterioro neurológico, y el señor tiene ahí, dice, no manches, trae un hematomón y pues sí se ve, tiene disminución de las funciones superiores, pero es por eso, por lo que estás diciendo, ¿vale?